48 horas. Ese es el plazo implacable que Irán acaba de imponer a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. No se trata de una propuesta abierta a debate, ni de una ronda de conversaciones diplomáticas con margen para concesiones mutuas. Es un ultimátum crudo, entregado simultáneamente a cada una de estas monarquías del Golfo a través de canales clandestinos, reservados para mensajes que no pueden ver la luz del día. Canales que operan en las sombras de la inteligencia, donde las palabras pesan como amenazas nucleares y no hay espacio para malentendidos. El contenido del mensaje fue idéntico para todos, directo, sin adornos, con consecuencias catastróficas independientemente de la respuesta. Cesen inmediatamente el permiso para que fuerzas estadounidenses utilicen su territorio como plataforma para ataques contra Irán. Cierren las bases militares, nieguen los derechos de sobrevuelo, corten el soporte logístico y terminen cualquier colaboración operativa. O, de lo contrario, acepten que su infraestructura petrolera, el pilar de su economía, el sustento de su población y el motor de sus sociedades, se convertirá en un blanco prioritario. La destruiremos de manera sistemática, pieza por pieza, hasta que no quede nada operable. No hay negociación posible, no hay prórroga. 48 horas para decidir entre el colapso económico o la traición estratégica. Cualquier demora se interpretará como una elección por defecto: alinearse con Estados Unidos y pagar el precio en llamas. Este ultimátum no surge de la nada, es el clímax de tensiones que han escalado en las últimas semanas. El Golfo que conocíamos, un precario equilibrio donde las monarquías jugaban a dos bandas, manteniendo alianzas con Washington mientras dialogaban discretamente con Teherán, ha desaparecido. La neutralidad que compraban con petrodólares ya no es viable. La riqueza que garantizaba seguridad ahora se convierte en vulnerabilidad. El 8 de marzo de 2026, emisarios iraníes entregaron estos mensajes al príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, al presidente emiratí Mohammed bin Zayed, al emir de Kuwait y a la cúpula catarí. No a través de embajadas o cumbres formales, sino por vías encubiertas que estos estados mantienen precisamente para comunicaciones de alto riesgo, donde la discreción es absoluta y las implicaciones son letales. El núcleo del ultimátum es acusatorio y preciso. Su suelo se usa para lanzar operaciones que matan a iraníes inocentes. Aviones estadounidenses despegan de sus aeropuertos, drones operan desde sus pistas, misiles cruzan su espacio aéreo y sus puertos facilitan la logística enemiga. Esto los convierte en beligerantes activos, no en observadores neutrales, y en la guerra los beligerantes enfrentan represalias. Si en 48 horas las actividades estadounidenses no cesan, Irán iniciará una campaña de destrucción contra la infraestructura petrolera, no contra bases militares o ciudades, sino contra los campos de extracción, refinerías, terminales de exportación, oleoductos y depósitos de almacenamiento. Todo lo que genera riqueza será aniquilado de forma metódica, irreversible, hasta que la producción se reduzca a cero. Las monarquías del Golfo captaron inmediatamente la gravedad. Primero, Irán no blufea. Las acciones recientes, ataques precisos contra instalaciones sauditas y kuwaitíes, demuestran su capacidad operativa. Han golpeado objetivos con precisión quirúrgica, usando misiles y drones que burlan defensas convencionales. Segundo, las protecciones estadounidenses son insuficientes. La infraestructura petrolera es vasta y dispersa. El campo Ghawar en Arabia Saudita, por ejemplo, abarca 280 kilómetros con más de 800 pozos individuales. No se puede blindar cada uno con sistemas antimisiles como el Patriot. Incluso si se desplegaran docenas de baterías, un ataque saturado con cientos de proyectiles abrumaría cualquier defensa. Las ecuaciones son claras. Irán puede lanzar salvas masivas, probadas en conflictos previos, y los interceptores se agotan rápidamente. Tercero, las 48 horas son innegociables. No es el inicio de un diálogo, es el fin de uno. Cualquier retraso equivale a défiance, invitando a la destrucción. Analicemos las opciones binarias que enfrentan estos estados, porque no hay escapatoria sutil ni maniobra diplomática que resuelva esto sin pérdidas devastadoras.
Es una trampa diseñada para forzar una elección que redefine el mapa geopolítico. Opción 1. Mantener la alianza con Estados Unidos. Deciden resistir el ultimátum, afirmando su soberanía y lealtad a Washington. Las bases como Al Udeid en Qatar o Prince Sultan en Arabia Saudita permanecen abiertas. Operaciones estadounidenses continúan, sobrevuelos, reabastecimientos, lanzamientos de drones. Irán responde con furia calculada. Misiles comienzan a llover sobre los campos petroleros sauditas, como Ghawar o Shaibah, que producen millones de barriles diarios. No un bombardeo masivo inicial, sino una erosión sostenida. Un pozo hoy, una refinería mañana, un oleoducto la semana próxima. En 3 meses, la producción saudita podría caer de 10 millones de barriles diarios a la mitad, luego a un tercio, hasta colapsar. Las repercusiones económicas son apocalípticas. En Arabia Saudita, el petróleo representa el 87% de los ingresos fiscales. Una caída del 50% significa que el gobierno no puede pagar salarios públicos, subsidios alimentarios o energéticos. Con un desempleo juvenil del 60%, los programas sociales que compran paz social se evaporan, invitando a revueltas. Los Emiratos, donde el petróleo y gas son el 30% del PIB, ven colapsar su diversificación. El boom inmobiliario en Dubái se detiene cuando inversores huyen de una zona de guerra. El turismo se extingue con aerolíneas cancelando vuelos. Los hubs financieros migran a Asia. Kuwait y Qatar, dependientes de exportaciones gaseosas y petroleras, enfrentan parálisis similar. La destrucción no solo mata la economía, desata inestabilidad política en regímenes rentistas donde la lealtad se compra con riqueza. Opción 2. Priorizar la supervivencia económica y expulsar a Estados Unidos. Optan por complacer a Irán, cierran bases, deniegan sobrevuelos, dan 30 días al personal estadounidense para evacuar. Irán cesa los ataques, el petróleo fluye ininterrumpido, las economías respiran, pero el costo estratégico es inmenso. Pierden a su garante de seguridad histórico. Sin presencia estadounidense, Irán emerge como hegemón indiscutido. Estas monarquías se convierten en vasallos de facto, no conquistados por invasión, sino por dependencia. Su política exterior se alinea con Teherán. Sus decisiones internas priorizan preferencias iraníes. 70 años de equilibrio contra el poder persa se disipan. Para Estados Unidos es una humillación. Pierde acceso a infraestructuras clave construidas durante décadas desde la posguerra. La región que definió su estrategia global desde 1945 se escapa, no por derrota militar, sino por aliados que concluyen que la protección yanqui cuesta más que vale. La genialidad del ultimátum radica en su timing. 48 horas es un plazo cruelmente preciso, suficiente para procesar la decisión, pero insuficiente para evadirla. No permite negociaciones prolongadas, despliegues defensivos adicionales o intervenciones externas. Los estados del Golfo, maestros en la ambigüedad, manteniendo lazos con ambos bandos, comprando armas occidentales mientras dialogan con Irán, se ven forzados a elegir sin matices. No hay tiempo para cumbres multilaterales. Arabia Saudita no espera la decisión emiratí. Cada uno calcula solo, bajo presión, con datos limitados. Esto maximiza la coerción, minimiza la coordinación. Además, el plazo neutraliza a Estados Unidos. En 48 horas, Washington no puede reforzar defensas. No envía flotas adicionales, no negocia tratados express, no reestructura su postura regional. Promesas de apoyo suenan huecas ante vulnerabilidades físicas. La infraestructura petrolera es indefendible por diseño. Objetivos blandos, no fortificados. Ghawar no es un búnker, es un laberinto de tuberías y tanques optimizados para eficiencia, no resistencia. Un misil bien colocado puede inhabilitar operaciones por meses. Irán, con arsenales probados, capaz de salvas de 1000 proyectiles en un día, satura cualquier defensa. Baterías Patriot cubren radios limitados. Con solo unas pocas disponibles, la cobertura es ilusoria. En las salas de crisis de Riad, Abu Dhabi, Kuwait City y Doha, conversaciones clasificadas giran en torno a preguntas brutales. ¿Podemos sobrevivir alineados con EEU? La respuesta, no.
Defensas agotadas, interceptores escasos, alertas degradadas. Nada protege contra campañas sostenidas. ¿Podemos sobrevivir sin EUU? Económicamente sí, pero estratégicamente no. Se convierten en satélites iraníes, perdiendo soberanía. ¿Y si EUU pierde la guerra mayor? Peor aún, destrucción económica seguida de abandono, lealtad sin recompensa. La diplomacia tradicional, tiempo, mediadores, compromisos, es obsoleta aquí. No hay intermediarios creíbles, no hay salidas que salven caras. Públicamente no pueden admitir sumisión, humillación, ni defiance, pánico económico. Probablemente opten por compromisos privados, restringir operaciones estadounidenses sutilmente mientras proclaman soberanía. Irán clama victoria. EU. Finge continuidad, pero el daño es real. La proyección estadounidense en el Golfo se erosiona, explotando la debilidad inherente, riqueza indefendible. 48 horas, tiempo para burocracias rutinarias, no para reescribir alianzas. Este ultimátum, elegante en su brutalidad, obliga a elegir entre colapso inmediato o erosión lenta. Ambas son derrotas. El Medio Oriente post-ultimátum será uno donde Irán dicta términos y el legado estadounidense se desvanece. Las monarquías calculan ahora si Washington sigue siendo potencia o reliquia. El reloj corre y con él el futuro de una región en llamas. Las 48 horas impuestas por Irán no fueron solo un reloj en marcha, fueron un sismo que sacudió los cimientos de la geopolítica en el Golfo Pérsico. En palacios opulentos de Riad, en torres relucientes de Abu Dhabi, en las salas de consejo de Kuwait City y Doha, líderes que habían navegado décadas de intrigas regionales se encontraron atrapados en un dilema sin precedentes. El ultimátum no era una mera amenaza verbal, era una declaración de intenciones respaldada por capacidades militares probadas, un recordatorio de que el poder iraní ya no se limitaba a retórica o proxies, sino que podía materializarse en explosiones que borraran economías enteras del mapa. Mientras el plazo se agotaba, el mundo observaba, conteniendo el aliento, cómo una región que producía un tercio del petróleo global pendía de un hilo. En las primeras horas tras la entrega del mensaje, las monarquías del Golfo activaron protocolos de crisis que rara vez veían la luz. En Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed bin Salman convocó a su círculo más cercano, ministros de defensa, jefes de inteligencia y asesores económicos. La sala, blindada contra escuchas electrónicas, resonaba con proyecciones sombrías. Si cedemos, perdemos nuestra independencia, argumentó un general. Si resistimos, perdemos todo lo demás, replicó un economista, señalando gráficos que mostraban cómo una interrupción del 20% en la producción petrolera podría disparar la inflación al 50% en meses, desestabilizando un reino ya tenso por reformas internas. Las discusiones se extendieron a escenarios hipotéticos. ¿Qué si Irán ataca selectivamente, destruyendo solo lo suficiente para forzar concesiones graduales? ¿O si lanza una oleada masiva, saturando defensas y causando un blackout energético regional? Los Emiratos Árabes Unidos, con su economía diversificada pero aún anclada en hidrocarburos, enfrentaban un cálculo similar. Mohammed bin Zayed, conocido por su astucia estratégica, revisaba informes de inteligencia que detallaban el arsenal iraní. Misiles balísticos como el Sekjil, drones Shahed y sistemas hipersónicos capaces de evadir radares. Nuestras defensas son robustas contra amenazas convencionales, admitió un asesor, pero contra saturación son como una red contra un tsunami. Dubái, el joya turística, podría convertirse en un fantasma si los ataques disuadían a inversores y visitantes. Hoteles vacíos, aeropuertos silenciosos, mercados bursátiles en caída libre. El sueño de un hub global se desvanecería en humo literal. Kuwait y Qatar, más pequeños pero igualmente dependientes, lidiaban con vulnerabilidades únicas.
Kuwait, con fronteras compartidas con Irak e influencias iraníes latentes, temía no solo ataques directos, sino infiltraciones proxy. Qatar, anfitrión de la base Al-Udeid, el mayor enclave estadounidense en la región, sabía que expulsar a Washington equivaldría a un divorcio geopolítico. Sus líderes, expertos en mediación, como en el caso de Gaza o Afganistán, intentaron sondas discretas hacia Teherán, pero el silencio iraní fue ensordecedor. El ultimátum no invitaba a diálogo. Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca entraba en modo de contención de daños. El presidente, reunido con el Estado Mayor Conjunto y el Departamento de Estado, evaluaba opciones limitadas. No podemos forzar a aliados a elegirnos a punta de pistola, admitió un diplomático senior. Desplegar más activos, portaaviones adicionales en el estrecho de Hormuz, baterías TAAD suplementarias, tomaría semanas, no horas. Promesas de garantías de seguridad se emitieron vía llamadas seguras, pero sonaban vacías ante la realidad. EU. Ya había visto sus defensas estiradas en conflictos recientes, con interceptores agotados y aliados cuestionando su compromiso. La ironía era palpable. Una superpotencia que había invertido billones en proyección global ahora dependía de la lealtad de reinos petroleros que priorizaban supervivencia sobre ideales. Irán, desde Teherán, observaba con calculada paciencia. El líder supremo y el IRGC habían diseñado el ultimátum como una jugada maestra en un ajedrez regional. No buscaban conquista territorial, querían hegemonía por default. Al forzar la elección, explotaban la asimetría. Irán, endurecido por sanciones, podía absorber golpes económicos. Los estados del Golfo, construidos sobre opulencia, no. Inteligencia iraní monitoreaba comunicaciones. Fugas de capital ya comenzaban, con inversores moviendo fondos a Suiza o Singapur ante el temor de escalada. A medida que el plazo avanzaba, pasando las 12 horas, las 24, emergían fisuras en la unidad del Golfo. Arabia Saudita, como líder de facto, intentaba coordinar respuestas, pero el aislamiento impuesto por el timing lo impedía. Llamadas entre príncipes revelaban divisiones. Algunos abogaban por defiance, confiando en que EEUU escalaría para proteger el petróleo global. Otros, pragmáticos, veían la expulsión temporal como mal menor. En privado, se exploraban soluciones grises. Restringir operaciones ofensivas estadounidenses sin cerrar bases por completo, como limitar sobrevuelos a misiones defensivas. Pero Irán, anticipando esto, había clarificado. Cualquier apoyo logístico equivalía a complicidad. El impacto económico global se cernía como una tormenta. Mercados bursátiles en Nueva York y Londres caían ante rumores de disrupción petrolera. Precios del crudo subían un 15% en horas, evocando la crisis de 1973. Países importadores como China e India, aliados tácitos de Irán, presionaban discretamente por desescalada, pero su influencia era limitada. Europa, dependiente de gas catarí, enfrentaba dilemas energéticos. EEUU, con shale propio, podía mitigar, pero no ignorar, un shock que elevaría la inflación doméstica. Psicológicamente, el ultimátum erosionaba la confianza. Poblaciones del Golfo, acostumbradas a estabilidad comprada con riqueza, sentían ansiedad creciente. Redes sociales bullían con especulaciones. ¿Evacuar familias? ¿Diversificar activos? Regímenes que gobernaban por consenso tribal y subsidios veían su legitimidad amenazada. Un colapso petrolero podría encender revueltas, similar a la primavera árabe, pero amplificada por desigualdades modernas. Al expirar las 48 horas, el desenlace fue anticlimático pero transformador. No hubo anuncios públicos estruendosos. En cambio, comunicados vagos, revisión de acuerdos de seguridad de Arabia Saudita, priorización de estabilidad regional de los Emiratos. En la práctica, operaciones estadounidenses se restringieron, drones ofensivos redirigidos, sobrevuelos limitados. Irán proclamó victoria en medios estatales, sin ataques inmediatos. EEU mantuvo fachada de alianzas sólidas, pero internamente reconocía la erosión. Su huella en el Golfo se contraía, abriendo puertas a influencias chinas y rusas. Este reordenamiento no terminó allí.
En meses siguientes, Irán consolidó ganancias, acuerdos comerciales con Qatar, diálogos de no agresión con Kuwait. Arabia Saudita, humillada, aceleró diversificación bajo Vision 2030, pero con cicatrices. EU. Pivoteo al Indo-Pacífico, dejando un vacío que Teherán llenó. El ultimátum, en su simplicidad brutal, redibujó el Medio Oriente, de un golfo bipolar a uno donde Irán dictaba el ritmo, y las monarquías navegaban sombras de autonomía perdida. 48 horas, un lapso efímero que selló décadas de cambio. El Golfo emergió transformado, con lealtades fracturadas y un nuevo orden donde la coerción triunfaba sobre la diplomacia. Y mientras el petróleo fluía, por ahora, el eco del ultimátum resonaba, advirtiendo que en la era de misiles y ultimátums, la riqueza es tan frágil como el vidrio.